eh, el duelo siempre lo hemos entendido como la idea de que está asociado con la partida física de alguien. El duelo es el entender y aceptar dentro de ese proceso que para muchos es muy doloroso, algo o alguien que ya no está y que tienes que adaptar tu vida a tu presente sin la presencia de eso o de alguien. El duelo que vivimos las personas, podríamos llamarlo el duelo migratorio. Sí, sí. Duelo transicional o duelo de cambio, digámoslo, ¿sí? Eh, Porque en últimas tiene que ver con eso, ¿no? Es el adaptarte al nuevo cambio de lo que tenías y, y no lo tienes y ya estás haciendo un proceso de duelo. Antes de empezar con esta gran conversación con Germán David Jaramillo, un excelente psicoterapeuta, que de por cierto, este episodio está interesante. Quiero pedirte un pequeño gesto que hace una gran diferencia para este canal y para este proyecto. Ese gesto es suscribirte e invitar a tus amigos a hacerlo. Así de simple. Al hacerlo nos ayudas a seguir creciendo, a invitar a más personas increíbles, a mejorar la producción y sobre todo a lograr que Como Pedro por su casa podcast llegue cada vez a más corazones. Te prometo que si te suscribes, nos esforzaremos al máximo para que este clic valga la pena, trayéndote conversaciones que inspiran, transforman y acompañan tu camino. Gracias, mil gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta familia y bienvenidos a Como Pedro por su casa podcast. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa. David, bienvenido a el podcast de Como Pedro por su casa. ¿Cómo iba a perder esta oportunidad, Pedro? Mirando el tiempo, la experiencia y los invitados que has tenido, para mí es el honor estar aquí. Gracias, gracias. Y finalmente, después de tanto hablar, lo logramos, aquí estamos. Y bueno, espero que de alguna manera al final de este tiempo, pues las personas que nos están viendo, todos tus suscriptores se lleven algo que valga la pena, que pongan en práctica. No fue fácil poder pescar a David, pero aquí está con nosotros, a quien de antemano pues vuelvo y le digo muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos toda esta información tan valiosa para todos los amigos suscriptores. Bueno, David, vamos a hablar de un tema que la verdad que todo aquello que es migrante sabe y lo ha conocido y lo ha vivido, que es el duelo. Pero antes de entrar como en sí, en introducirnos en el tema, me gustaría que pues todos los suscriptores de Como Pedro por su casa y los que no también, que los invito a que se suscriban, nos cuentes un poco sobre ti, David. Háblanos sobre cómo llegaste a Canadá y queremos conocerte. Tenemos el tiempo suficiente para eso. Suficiente, esperemos que sí. Desde una respuesta existencialista, diría que soy un hombre imperfecto tratando de tomar las mejores decisiones para hacer lo posible y manejar mi imperfección en este mundo, ¿no? Entonces, con esto ya te estoy dando una breve entrada a lo que vamos a estar hablando con los duelos, que tiene que ver con la toma de decisiones. Así que esa es mi respuesta existencialista. Existencialista. Ahora hablemos de la respuesta que normalmente le da uno cuando le preguntan, ¿y quién eres tú? Ah, Detrás de cámara me acuerdo que Pedro me decía, ¿cómo quieres que te llame? Entonces yo, pues Pedro, como ya lo saben ustedes, me llama David. Y le explicaba que ese es mi segundo nombre, David, mi primer nombre es Germán, pero pasa algo curioso que cuando me presento en inglés, inmediatamente mi cerebro hace el switch y yo me presento como David, como David, pero cuando es en español digo Germán. Mi nombre es Germán David Jaramillo y nací en Cartagena y luego he vivido procesos migratorios muy interesantes. A los 15 años me voy para Bogotá
hago toda mi carrera profesional en Bogotá y a los 30 años, 15 años después, emigro a Canadá y aquí estoy hace 25 años. eh, Allá deben estar los Otra vida. suscriptores 15 y 15, Eh, 30 y eh, 20. 54. 54 años. Sí, 54 años. ¿Qué te puedo decir? Tengo la fortuna de haber crecido en una familia con unos valores, eh, yo le diría que eh, muy, ah, muy orientados hacia lo que es el entender que la razón de vivir en este mundo es el servir a los demás. Eso lo entendí desde muy pequeño. Me acuerdo que mi tía, una religiosa, me decía que el que no vive para servir no sirve para vivir. Así lo entendí desde muy pequeño y ha sido parte de mi vida. Lo hice en Colombia y acá también, ayudando a otras comunidades. eh, y me ha gustado en ese trabajo y es lo que intento inculcarle a mis hijos. Tengo 3 hijos. Tengo una hija de 24, casi 25, y 2 muchachos, Nicolás y Sebastián, de 18 y 14 años. Y bueno, pues eso es parte de lo que intento todos los días enseñarle a mis hijos el valor del servicio. Claro que sí. De profesión eres psicólogo. Ahora hablemos entonces de cosas mucho más factuales. Bueno, soy psicólogo, me gradué de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá, psicólogo clínico, esa fue diríamos que escogí y me profundicé en la parte de psicología clínica y luego hice unas especializaciones y siempre he hecho la parte clínica independiente de los trabajos que hacía en Colombia. Y luego aquí llego a Canadá, como les dije, hace 25 años, sin inglés, comenzar desde cero, como decimos nosotros. Y dentro de todo ese proceso pasaron muchas cosas interesantes en mi vida que me hicieron volver a reevaluar lo que siempre he querido y que me ha apasionado, que es la psicología clínica. Hice trabajo de sobrevivencia, recién llegado, desde repartir periódico, lavar autos, todo lo que hacemos muchos de los que llegamos acá y lo hacemos con mucha humildad. Y luego empecé a escalar, incluso hasta trabajé en la Embajada de Australia en Ottawa, viví en Ottawa un tiempo. Trabajé con un centro de detención para jóvenes por 8 años de máxima seguridad aquí en London. Y todo eso me fue como diciendo, Germán, tienes que llegar por este lado, no se te olvide, esto fue lo que tú escogiste. Y luego, después de una experiencia muy, muy profunda en todo sentido, contacto espiritual y crecimiento personal, tuve un accidente automovilístico en el 2014, bastante grave, donde estuve en coma, después de eso reaprender a hablar, a caminar, a todo. Y desde ahí tuve una experiencia interesante de crecimiento personal y luego alguien me dijo, oye, ¿y tú por qué no sigues estudiando lo que a ti te apasiona? Y dije, bueno, sí, ¿no? Y dentro de mi rehabilitación decidí hacer la maestría en Counseling Psychology y ahí va llevando otras cosas. Monté mi consultorio privado, me metí a las redes sociales como tú y ahorita estoy trabajando con una de las universidades más importantes de Canadá y también a nivel mundial, que es la Western, y ya llevo ahí más de 4 años. Wow. Espero que No, haya sido súper interesante. Ahí hay mucho para hablar, Todo ¿no? el recorrido que has hecho, eso nos da base para poder hablar este tema, porque viendo en Cartagena, en Bogotá, Canadá, entonces sabes lo que es emigrar, estar de un lado para otro, ¿no? Y
Y pues hasta que en los trabajos, también has tenido importantes trabajos que cada vez te Ahí han te voy hecho, dando unas ideas de lo que eh, vamos a estar hablando del sí, duelo. sí, sí, que te han hecho fortalecer también todo el conocimiento que has adquirido durante los años. David, Germán David Jaramillo, la verdad que quiero que toquemos un tema, me gustaría tocar un tema que yo sé, como lo decíamos, aquellos que hemos sido migrantes, que estamos de un lado a otro, que no somos ni de allí ni somos de acá, vivimos o pasamos por una etapa que muchas personas a veces lo aceptan y otras no lo aceptan, pero yo creo que siempre ha estado detrás de nosotros, ahí lo cargamos como una maleta, pero hay personas que, digamos, son más notorias que otras. Pero que hable el experto y nos cuente un poco, el tema es el duelo que vivimos las personas, eh, podríamos llamarlo el duelo migratorio. Sí, sí. Duelo transicional o duelo de cambio, digámoslo, ¿sí? Porque en últimas tiene que ver con eso, ¿no? Es el adaptarte al nuevo cambio de lo que tenías y, y no lo tienes y ya estás haciendo un proceso de duelo. Comencemos por ahí, ¿Qué es? ¿Qué Pedro. es como es el duelo? ¿Qué es? Sí, el duelo siempre lo hemos entendido como la idea de que está asociado con la partida física de alguien. Siempre lo hemos visto de esa manera. Y duelo no solamente se refiere a eso. El duelo es el entender y aceptar dentro de ese proceso que para muchos es muy doloroso, algo o alguien que ya no está y que tienes que adaptar tu vida a tu presente sin la presencia de eso o de alguien. Eso es parte del duelo. Por eso es que tengo muchos pacientes que cuando les explico a ellos después de una ruptura amorosa, después de una separación, después de incluso el hecho de transicionar de una edad a otra, y les digo, estás viviendo un proceso de duelo, lo primero es que me abren los ojos y dicen, no, pero a mí no se me ha muerto nadie. Y digo, no, no se trata de eso. Si hablamos de muerte, diríamos que ha muerto la persona que era antes, y hablo y lo digo entre comillas, y es la aceptación de esta nueva persona con las nuevas condiciones que tiene. Entonces, para concluir, duelo básicamente es adaptarte y aceptar algo nuevo, ¿no? Y eso toma tiempo. A algunos les toma mucho más tiempo que a otros. Entonces, cuando hablamos del cambio de venir de un país a otro, estás haciendo indiscutiblemente un proceso de duelo. Ahí podríamos decir entonces que las experiencias dependen de las circunstancias de cada persona, Sí, claro. totalmente. De los filtros que tenga cada persona. Cuando hablo de filtros, le digo mucho a mis pacientes, le digo, si usted sale en este momento a la calle y ve a todas las personas caminando, usted va a mirar si tuviese la posibilidad como Superman, que ahorita está de moda, y tuviese esos rayos X, tú mirarías realmente qué está pensando la persona y vas a ver a una cantidad de personas caminando con una cantidad de frustraciones, pensamientos nada agradables, incluso pensamientos un poco, como diríamos nosotros, bastante atrevidos o cargando con muchas... Miré a las personas de esa manera. Ahora bien, ¿qué hace la diferencia entre ese que está caminando en la calle con pensamientos un poco desagradables o que no son muy aceptados por la sociedad, diríamoslo, o como aquellos que tienen esos pensamientos que lo llevan a la depresión? Es que esa persona, dependiendo de la circunstancia, la experiencia y la educación y los filtros que tuvo, va a ser una persona que va a ser mucho más funcional. Y aquí viene otro concepto de funcionalidad. ¿Qué tan funcional vas a ser con la aceptación de tu duelo? Independiente que lo lleves, qué pensamientos, pero cuando tú sabes que tienes un rol de padre, de esposo, de amigo, de hermano, qué tan funcional vas a ser. Nadie te está quitando el dolor, nadie te está quitando la emoción, pero es tu propio proceso para que lo aceptes, lo empieces a entender, pero que seas funcional. Entonces el concepto de funcionalidad
va a marcar la diferencia. Y hay unas personas, como tú dices, acorde a la experiencia que vivieron, que tienen unos filtros que le va a permitir ser más funcional que otros. Pero posiblemente cuando entre a su casa, abra la puerta de su dormitorio, vas a ver procesos en que la persona va a llorar, se va a sentir muy mal, va a decir, ok, pero cuando abra la puerta otra vez, ¿cómo vas a hacer para que siga siendo funcional en este proceso? Y eso es lo que marca la diferencia, que hay personas que no encuentran esa funcionalidad y se derrumban mucho más fácil. Cuando hablamos también de duelo, David, hablamos, digamos que se podía o lo podríamos categorizar en diferentes eh, formas. ¿Qué quiero decir? O sea, el duelo, podemos aclarar y recordar que el duelo podría ser tanto como múltiple, como parcial, como recurrente y Absolutamente. ambiguo. O sea, son como Sí, cuatro sí. que Y debemos eso es una de las entender. cosas, y gracias Pedro por tocar ese tema, porque me da para hablar. Uno de los duelos más difíciles, y es lo que yo planteaba en las charlas que tuve, eh, pues aprovecho para decir que he tenido la gran oportunidad de trabajar de muy cerca con el Consulado de Colombia En y Toronto. en Toronto y pertenezco a la mesa de salud del consulado y soy uno de los responsables de manejar el tema de salud mental de todo el suroeste de Ontario. Y ahí hace 2 o 3 años estuvimos dando unas charlas a los conciudadanos colombianos y, y una de las cosas que hablé sobre el duelo es, y yo decía, el duelo emigratorio es uno de los duelos más complicados. Y es complicado no tanto por el hecho de que, porque la parte de la complicación va a depender mucho de ti, a lo que yo acabo de decir, qué tan funcional vas a ser. Pero es complicado en la medida en que muchas veces no lo llegamos a entender en su gran magnitud, en la dimensión que debe ser el duelo migratorio. Porque es que en el duelo normal que conocemos, voy a volver a referirme al duelo de la persona, se muere un ser querido y en ese momento la persona está viviendo el duelo de la pérdida de esa persona. Sabemos que hay una causa muy específica que es la pérdida de esa persona. Ahora bien, dentro de eso vamos a mirar otro tipo de duelos secundarios, pero bueno, aquí no estamos hablando de la muerte de alguien. De eso, en algún momento, si quieres, me invitas otra vez y Por hablamos, supuesto. hablamos del duelo específicamente de la muerte de alguien. Eh, pero con el duelo migratorio, yo no puedo llegar a decir, oh, estás viviendo un duelo migratorio como si fuera solo uno. Y ahí es donde tú hablas de entender el concepto de duelo migratorio no como unicasual, sino un multicasual. Porque es que en el duelo migratorio, Pedro, no es solo uno. Y es importante para ustedes que entiendan que en el duelo migratorio son múltiples duelos que estás viviendo. Y si la persona no lo puede ver de esa manera, va a ser muy difícil que empiece a trabajar cada uno, porque cada uno de ellos tiene una manera distinta de abordarlo. ¿A dónde voy? Es que el emigrante no solamente tiene el duelo de decir, oh, dejé a mi país y estoy acá, sino que tiene que entender que ahí se manejan múltiples duelos. El duelo a la comida, el duelo a dejar a los amigos, el duelo a dejar a la familia, el duelo al lenguaje, el duelo a la música, el duelo a las Muchos expresiones culturales. Son demasiados listados, ¿no? duelos. Y si yo no entiendo eso, puedo entender que es todo en uno solo, pero vamos a ver que muy probablemente tu duelo de conexión social, de volver a conectarte, lo tienes muy bien manejado y no te afecta tanto, pero puede ser que lo que más te está afectando es la incapacidad de poder hablar en la nueva lengua y eso te hace sentir que no tienes el control de la situación y al no tener control empieza a haber una serie de, de, de áreas de tu vida que se van a ver mucho más afectadas. Entonces, ahí no es la comida, porque es que estás cocinando delicioso y aquí consigues todos los ingredientes que quieras, vas a la tienda latina y haces un ajiaco exquisito. Entonces no estás haciendo duelo a la comida, digámoslo así. No tampoco
al baile porque estás bailando acá. El asunto es el lenguaje, entonces trabajemos el duelo del lenguaje. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí, ¿sí me hago Hay que entender? empezar a A identificarlos. identificar en cuál de esos duelos donde más resistencia estás teniendo. Hay también algo que puede ser, digamos, en el duelo migratorio múltiple, en este que podríamos llamar como la baja autoestima cultural. ¿Qué quiero decir? La baja autoestima cultural es cuando uno, pues, la misma autoestima va descendiendo porque comienza uno a pensar, pero es que yo voy a tomar el caso de Colombia, que es el país donde yo nací. Pero es que yo en Colombia era esto y ya no lo soy. ¿Sí? Yo allá trabajaba con medios de comunicación, aquí estoy haciendo un trabajo que no me gusta. En Absolutamente. Colombia yo hablaba con todo el mundo, Sí, en español yo hablo mucho, sí, pero aquí en inglés no puedo hablar. Comienza esa sí, autoestima, pero es que yo allá, o aparece este síndrome de YouTube. sí, Yo tuve en sí, Colombia tal sí, cosa, sí, yo sí, sí, tuve sí, ya, pero aquí no, sí, porque la sí, autoestima cultural sí. Y comienza a descender. es una respuesta normal, Pedro. O sea, y está bien vivir ese proceso. No se sientan ustedes mal si en algún momento están viviendo parte de los procesos, de los duelos de los cuales estamos hablando. Eh, eh, Entiendo la frustración, entiendo la rabia, entiendo el desánimo que puede causar el hecho de enfrentarse a uno a cosas de las cuales uno no se siente uno que no tiene el control. Yo me acuerdo cuando estaba yendo a la escuela de ESL, la escuela para aprender inglés, y yo me acuerdo que una vez la profesora dijo la típica dinámica: cuéntenme qué animal creen ustedes que es, ¿te acuerdas? Y digan por qué, como buscando características de personalidad. Y yo me acuerdo que me tocó mi turno y yo dije, yo me siento a veces como un elefante. Y ella me dijo, ¿pero por qué? Y le digo, porque es que el elefante es poderoso, es grandote, tiene mucho, mucho poder, pero es muy, muy lento al caminar. Es muy, muy clumsy, es como que se puede, no, no es tan fino, o sea, es burdo muchas veces. Y así me sentía yo en esa época, Pedro, que tenía mucho conocimiento, tenía mucha información, tenía con mucha experiencia, pero me sentía como un elefante, me sentía burdo, me sentía lento. Yo quería andar más rápido, quería ser ese animal que volara y no lo podía hacer. ¿Por qué? Por el inglés. Entonces, entiendo eso, entiendo que muchas veces el idioma puede afectar una de las necesidades básicas del ser humano. Nosotros tenemos, bueno, para los que sé que están viendo el video, muchos entienden o han conocido de la pirámide de las necesidades, de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que hablaba sobre que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas básicas y al top estaba la máxima, que es la de realización y de potencialización a lo máximo. Y a hoy por hoy, Pedro, uno podría concluir que hay 5 necesidades básicas del ser humano, 5, que es la necesidad de poder, la necesidad de diversión, la necesidad de aprendizaje y de diversión, la necesidad de poder, la necesidad de libertad, las necesidades básicas fisiológicas de tener un techo, de comer y la necesidad de amar y ser perteneciente. Y constantemente desde que tú te levantes y abres los ojos estás intentando satisfacer esas necesidades. Es lo que llamamos gestión de necesidades. Entonces, aquí viene lo del duelo, que lo que tú decías de la autoestima, ese bajón de autoestima, porque tú en Colombia hablabas el idioma, tú en Colombia eras no solo un elefante, sino que también eras esa persona que te movías a la velocidad que tú quisieras. Entonces tenías la necesidad de poder y de libertad, vas mucho más satisfecha que acá. Y llegas aquí y te mochan, te cortan esa necesidad porque ya no tienes el mismo poder que tenías antes, ya no tenías la misma libertad que tenías antes. Incluso empiezas a mirar la parte de necesidades básicas, no son las mismas.
no tienes la misma libertad de tener lo que tú tenías antes, e incluso la de amor y de amar y pertenencia también es un poco difícil, ¿no? Porque es pertenecer a una nueva sociedad. Entonces, todas esas necesidades se ven trastocadas, pero indiscutiblemente la de poder y libertad para nosotros los colombianos, que la gran mayoría, acorde a las estadísticas que hay en el consulado, la gran mayoría somos profesionales que vienen, emigran aquí a este país y se ven que la necesidad de gestionar la de poder y la de libertad está bastante complicada cuando tú no hablas inglés. Entonces, afecta muchísimo y eso se tiene que trabajar y te afecta tu autoestima. ¿Sí ves? Entonces, es interesante y gracias que lo hayas dicho, la autoestima cómo se ve afectada y hay que trabajarlo, ¿no? Y después de la múltiple, podríamos hablar algo que es el duelo también como parcial, ¿no? El duelo parcial, que quiere decir que digamos, no es que sea una pérdida absoluta, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los dolores que más tenemos nosotros es como haber dejado la familia, haber dejado los amigos, haber dejado el país, porque de todos modos la familia está allá, el país sigue ahí, los amigos siguen ahí, o sea, es algo que también es parcial, podríamos llamarlo, ¿no? Y qué bueno que me lo digas, porque es que el proceso de duelo no es lineal. ¿Qué quiero decir? Para muchos de los entendidos saben que se ha hablado mucho de los duelos, hay unos expertos que han hablado de los duelos, salen las famosísimas 5 etapas de los duelos. No voy a entrar en algo tan técnico, pero digamos en términos generales hay mucha literatura sobre los duelos. Y uno de los errores que a veces entendemos que el duelo lo vemos como lineal, como que etapa 1 la cumplo, etapa 2 la cumplo, etapa 3 y voy siguiendo hasta que llega a la etapa de aceptación y cambio. El duelo no es lineal, el duelo no es lineal, el duelo, podría decirlo, es dinámico, el duelo es como un loop, vuelves otra vez y puedes llegar, y aunque estés en la que es famosísima etapa 5, puedes volver otra vez a la etapa 1, ¿no? Entonces, el duelo recurrente. Exactamente. Entonces, primero es dinámico y no es lineal. O sea, tú puedes volver en cualquier momento y volver a la etapa que ya supuestamente había superado y seguir moviéndote. Entonces, cuando yo lo entiendo de esa manera, hago esta aclaración porque es que siempre tenemos el duelo como unidireccional, pero el duelo es bidireccional. Mira lo que te voy a decir, Pedro, y esto te va a parecer curioso. La gente tiene la idea, ok, estoy viviendo la emigración y estoy viviendo un momento difícil porque dejé lenguaje, dejé esto y esto. La multiplicidad del duelo. Y llegan acá y dicen, sí. Pero lo más curioso es que el duelo es bidireccional, porque también vives etapa de duelo cuando vas a tu país. Total, ya lo viví. ¿Sí ves? Cuando vas a tu país también vuelves y vives otro duelo. Entonces tú dices, ¿cómo así? Pero si es mi país donde yo salí. ¿Pero qué pasó aquí? No, ¿cómo así que Germán que me estás diciendo que voy a vivir un duelo yendo a mi país donde yo esperaba volver? Sí, vas a vivir otro duelo. Porque nuevamente digo, esto es dinámico. Y cuando llegas allá te encuentras que no es la misma gente que dejaste. Hay cosas de las cuales han cambiado, porque todos hemos cambiado. Incluso los amigos que yo tenía cuando yo salí de Colombia hace 25 años ya no son los mismos. Entonces, es aceptar eso y es ese duelo otra vez allá. ¿Ves? Y aparte de eso, de aceptar ese duelo que estoy viviendo allá, cuando yo vuelvo otra vez, vuelvo a sentir otro duelo. ¿Sí ves? Entonces, el duelo es como que va a ups and down, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y hay que entender la dinámica, o sea, el duelo es dinámico, no es algo lineal y que termina ahí. Y que también podríamos llamarlo como que no solamente mirar el duelo como algo negativo, sino también algo positivo. ¿El por qué? Porque cuando estábamos hablando al principio de que el duelo es cuando perdemos algo, y sigamos el ejemplo que tú nos estás tocando, que cuando volvemos a nuestro país de origen, en este caso Colombia, volvemos, ahí podría yo decir con certeza, murió un Pedro que estaba antes, ahora yo soy otro nuevo, soy un nuevo Pedro. ¿Por qué?
porque he madurado, conozco más la realidad de la vida. 5 o 6 años me hicieron ser un Pedro diferente. Llego allá, oiga, que eso puede ser también parte del duelo, pero por la parte positiva, digo yo, ¿no, Sí. David? No, total. Y ahí nuevamente vuelve a lo que yo dije al principio. Soy un hombre imperfecto tratando de tomar las mejores decisiones, porque todo eso tiene que ver con tus propias decisiones. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Cuáles son las opciones que tienes para tú poder manejar una situación que es difícil, pero que a veces nosotros la hacemos mucho más complicada, que es el duelo? Y lo que tú decías es cierto. Cuando yo vuelvo a Colombia, incluso haces duelo de lo que ya, en ese, así sean 5 días que estás en Colombia, increíble, pero haces duelo incluso de lo que ya tienes en Canadá. Sí. Y tú dices, ay, en Canadá yo me siento más seguro. Aquí no lo tengo. Eso también es Eso ya parte, es parte del del duelo. duelo, claro ¿Sí? que sí. Y entonces tú dices, pero ¿cómo voy a hacerle duelo a Canadá? Sí, sí se lo haces. Sí. O dices, allá más organizado. Aquí. ¿Sí? Empiezas a hacer ese tipo de como de comparaciones, pero de alguna manera estás extrañando algo que no tienes cuando estás allá. Entonces, primero, es bidireccional, es múltiple y en todos lados afecta. Entonces tú vas a ver, si tú miras el gráfico de duelo migratorio, tú vas a ver algo así, haces un duelo, recaes otra vez, vuelves y subes, independiente si vuelves o no vuelves a tu país de origen. ¿Podríamos decir que el duelo va a estar acompañándonos toda la vida? Absolutamente, me encanta eso que acabas de decir, conclusión magnífica. Con eso diríamos, si lo hubiese dicho... Muchas gracias a todos. Si hubiese dicho al final del programa, te digo, perfecto. El duelo está para toda la vida, así que acéptalo, no luches contra él. Hazlo amigo tuyo, de eso se trata las emociones. Haz amigo las dificultades, como dicen por ahí en el libro de El arte de la guerra. Dice, hazte amigo de tu enemigo y vas a conquistar mejor las cosas. Bueno, si hablamos de enemigo, para mí es una oportunidad de seguir creciendo las cosas que te pasan. Entonces hablamos de múltiple, parcial y recurrente. Que recurrente, digamos que es el que, como el más notorio, diría yo, ¿en qué sentido? Porque son cuando tú cumples años. O sea, tú estás bien, ya vas superando, ya vas bien. ¡Pum! Llegó la fecha de tu cumpleaños. Ay, en Colombia estaría con mis amigos. Aparte del duelo de cambio de años, ¿no? Aparte Fíjate de ese, todos los duelos que o sea, hay. son muchos. Hay personas, por ejemplo, no sé a ti, Pedro, pero a mí me dio durísimo los 20 años. Hay gente, y yo a veces pregunto, ¿qué edad que has cumplido es la que más duro te ha dado? La gente, incluso he escuchado personas que dicen, cuando yo cumplí 10 años. Hay gente que dice, no, a mí los 10 no me pasó nada. No, a los 20, no, nada. A mí me acuerdo cuando yo cumplí los 20 años, a mí me pegó cuando cumplí los 20 años. Entonces, ahí hay un duelo. Sí, a mí no duro, pero sí siento que se partió mi vida cuando cumplí los 40, ¿sabes? ¿Le digo? Cuando cumplí los Ahí lo 40 tienes. dije, Y si yo le hiciera la pregunta a cada uno de los suscriptores, me van a decir, además, háganselo ustedes en este momento. Exacto. ¿Cuál es el año en que yo? ¿Por qué? Porque hay un duelo. Sí. Hay un duelo. Mi duelo para mí fue, para mí, los 20 a los 21 es como que en un país como en Colombia, en Latinoamérica, pienso que en general pasa, el pico de productividad de nosotros desafortunadamente lo tenemos marcado sin hacer conciencia a veces, ya está tan marcado que a los 30 años ya tú lo que hiciste a los 30 años y lo que no hiciste ya vas de declive, ¿sí? Es parte de como la sociedad en nuestros países ha planteado el hecho de las edades. Entonces, claro, tú llegas a los 20 años y tú dices, miércoles, me quedan 10 años nomás. Y en 10 años en nuestro país, para que seas un hombre competitivo en todo sentido, hasta en la parte emocional, románticamente hablando, tienes que saber que te quedan 10 años para tener un título, una maestría, comprar un carro, comprar o incluso una casa, estar económicamente estable para ser competitivo en cuanto a asuntos amorosos. O sea, tienes 10 años. 10 años te genera mucho estrés. A mí me generó y me dio a mí un duelo en ese momento. Claro que sí. Entonces invitamos a todos los suscriptores que escriban ahí en sus comentarios en qué momento, en qué edad fue como impactante para ti. Wow, a tal día y por qué no, por supuesto. Y quiero decir que también la parte del duelo, que es como la parte ambigua,
¿no? Ambigua, ¿por qué? Porque entonces, eh, sí, siento el duelo, pero a veces muchas personas no saben ni qué es lo que están sintiendo, pero yo siento algo ahí, algo me está pasando, pero ¿qué es? Cuéntame, no Sí. sé, yo extraño, pero ¿qué extrañas? Algo. Y optamos por decir en términos generales, extraño mi país. Sí, pero si uno empezara a indagar un poco más, pero qué es lo que exactamente estás extrañando, posiblemente vas a encontrar exactamente cuál de esos múltiples duelos es el que más te está costando. Mm. Entonces, después de haber continuado con la subdivisión que le hicimos como a este duelo migratorio, eh, me gustaría que nos contaras eh, cómo una persona, porque eso sí somos latinos, ¿no? El bien latino dice, ay, he escuchado estas frases, por eso las comparto aquí. Esos pavovitos, eso es gente por ahí débil que no, que extraña tal cosa, no, esos pavovitos. Yo soy muy fuerte. Pero lo que no sabe es que a veces esas personas fuertes también están sintiendo un duelo, pero obviamente no lo quieren expresar, no quieren abrir su corazón, no quieren abrir sus sentimientos y no quieren contarlo. ¿Cómo tú crees que podríamos identificar a aquellas personas que honestamente están viviendo un duelo? Porque como le decíamos, hablando de todo depende de las circunstancias. Hay unas personas que lo viven más fuerte, otras que no, pero aquellas que digamos podrían necesitar de ayuda, porque también esto puede ser un problema grave, podríamos decirle también, David. Sí, estoy de acuerdo. Me quedé en silencio es intentando mirar cómo abordo la respuesta a tu pregunta, que hay mucho para hablar. Como tú muy bien lo sabes, mi esposa y yo desde hace muchos años montamos en las redes sociales, incluso aunque trabajo en la universidad, tengo nuestra consulta, mi consulta privada se llama Bimotion. ¿Y Bimotion por qué? Porque el eslogan de Bimotion es entendiendo tus emociones para encontrar juntos soluciones. Y ahí resume mucho de lo que yo quiero, pues, cómo quiero responder a tu pregunta. Las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones simple y llanamente lo voy a poner de esta manera, Pedro. Las emociones son mensajeros, mensajeros que te envía el cerebro para que hagas algo. Entonces, algo te está incomodando. El cerebro te está mandando un mensaje, un mensajero. Puede ser el mensajero. Hay 5 emociones básicas que son las famosísimas tristeza, alegría, miedo, a veces me cuesta con la traducción disgusting, como repulsión más o menos, y enojo. Son las 5 emociones básicas. Y de ahí se empiezan a mirar los estados emocionales. Fíjate, no mencioné el amor. Si te das cuenta, el amor no es una emoción básica, es un estado emocional. Okay. O sea, se tiene que trabajar. ¿Ves? Entonces, eh, em, dentro de esas emociones básicas, el cerebro te manda esos mensajeros. Te va diciendo, oye, hay algo que te está incomodando. ¿Qué sucede cuando yo me niego a aceptar esa emoción? O sea, el cerebro no es pendejo. El cerebro te dice, ve, Pedro no me hizo caso con la primera emoción que le mandé. Se me está haciendo el de la vista gorda, por no decir otra palabra en Colombia. Entonces, manda otra emoción. Sí, te la manda a los 2 días. Tú no haces caso a eso. Manda otra emoción al cerebro. Otro mensajero, tú no haces caso. Y es ahí lo que sucede cuando, por eso es importante gestionar tus emociones. ¿Y cómo se gestionan las emociones? Entendiéndolas, aceptándolas, mirando qué es, reflexionando, diciendo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que siento? Escribiendo, no sé, hay muchos tips que te puedo dar, pero tienes que reflexionar sobre lo que estás sintiendo, porque si tú no reflexionas sobre eso, ese mensajero que te manda el cerebro una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y tú lo dejas y lo acumulas, ya no es una emoción básica, se convierte en un estado emocional. Y los estados emocionales son más complicados de trabajar, porque ya esa emoción que fue tristeza te la mandó 3 o 4 veces como mensajero, tú no la gestionaste. ¿Y qué sucede? Ya se volvió un estado emocional. ¿En qué estado emocional podemos encontrar? Depresión. Entonces,
algo que pudiste haber gestionado al principio, no lo gestionaste, esperaste y ya estás en una depresión. ¿Ves? Entonces, es importante entender y aceptar ese mensajero y saber, ok, estoy sintiendo algo hoy, algo tengo que hacer con esta emoción. ¿Sí? Tengo que entendiendo la emoción, vas a encontrar soluciones, vas a encontrar la manera de gestionar esa emoción. Y es importante porque si la acumulas muchas veces, se te puede convertir en un estado emocional. Es que hay algo muy importante que es que cada uno se conoce a sí mismo. Pues debería, ¿no? Conocerse uno a sí mismo, porque Y no es muy solamente que se complejo. conozca a sí mismo, sino que tenga la capacidad de aceptar a esa Aceptación. persona que está conociendo a sí mismo. Exacto, y a donde yo quiero llegar es porque si tú comienzas a recibir, a sentir esos cambios emocionales que tienes tras la realidad que es vivir el duelo migratorio, pues debes empezar a buscar ayuda, ¿no? Porque desde el principio, no a esperar a lo último, que ya puede volverse una depresión, que es un tema que hablaremos Ya. después. O Pero simplemente tomar las decisiones adecuadas. Y ahí vuelvo otra vez al comienzo de cuando me presenté existencialmente. Soy un hombre imperfecto intentando tomar las mejores decisiones y soluciones. Porque cuando tú recibes un mensaje, un mensajero del cerebro te dice, hey, Germán, aquí hay algo. Y el mensajero te está diciendo, óyeme, tienes que hacer algo. Pero lo que yo hago es no duermo menos de 5, incluso hasta 2 o 3 horas. El mensajero te decía, no tienes que hacer algo, pero tu opción o tu alternativa es tomo más café, no como bien, o no hago nada de ejercicio, o corto totalmente cualquier tipo de conexión social o contacto social, o me refugio en adicciones conductuales o adicciones químicas, a droga o alcohol o ese tipo de cosas, o adicciones conductuales, incluso la de estar con puros pequeños shots de dopamina, mirando social media todo el tiempo, procrastinando o incluso la pornografía, bueno, todas esas adicciones conductuales. Estás, estás tomando alternativas que no te van a ayudar para nada. Entonces, he visto muchos en los medios sociales unos podcasts bastante interesantes y me gusta muchísimo que está una persona parada y dice, ah, me hace falta algo, y por allá le grita a la rodilla, le dice, necesita más masa muscular. Y, pero no sé. Y por acá los riñones le dicen, necesita más agua. Y el estómago le dice, necesita comer algo mejor. Y todo el cuerpo le está gritando lo que tendría que hacer. Y al final ella dice, voy a tomar más café. Entonces, es ahí donde yo digo, somos imperfectos, pero estamos tomando soluciones equivocadas. En vez de dormir más, en vez de hacer más conexiones sociales, en vez de comer mejor, en vez de hacer ejercicio, hago totalmente lo contrario. Entonces yo digo, cuando llegan a mi consulta, Pedro, yo reviso dentro de la consulta inicial cómo está durmiendo, cómo está comiendo, qué está tomando, qué medicinas, y me encuentro un despelote. Yo le digo, puedo ser el mejor psicoterapeuta del mundo, pero si tú no duermes bien, no comes bien, no te socializas, no haces esto, ¿qué estás esperando? No doy soluciones milagrosas. ¿Ves? Y son cosas a veces sencillas, pero no las hacen. es que hay, o sea, es que hablar de ese tema es maravilloso. Creo que sería el podcast más largo de la historia porque podríamos hablar horas Totalmente. de este tema. Y eso que no estoy hablando nada técnico, porque te podría decir toda la evidencia Claro. que fundamenta y soporta lo que te estoy Me diciendo. imagino. Y es que yo no entiendo el por qué. El por qué, yo creo que sería otro podcast, pero el por qué el ser humano son cosas tan simples que se le dicen, oye, no hagas esto porque te puede perjudicar. Y estamos ahí encima. O sea, Es mucho para hablar de eso. nos pasa y después uno dice, ay, yo no hubiera hecho esto, pero ya que, ya lo hiciste, ya pasó. Después de una acción hay una reacción, ¿no? Sí, Entonces uno dice, ay, pero ¿por qué lo hice? Pero sí te lo dijimos. sí. Es el primer tema que quiero tocar. El segundo, cuando nosotros los seres humanos identifiquemos esos problemas que tenemos de la tristeza y del enojo y de la rabia por el duelo migratorio,
quiero que también toques un tema que considero yo que es muy importante dado que es la base fundamental de la sociedad. Cuando tú te sientes así con todos esos sentimientos, hay unos que salen también muy afectados, no solamente soy yo, el duelo puede ser es casi compartido, digamos, en los sentimientos. Yo me siento mal, pero hay alguien que está sufriendo también más, que es mi familia, mi esposa, mis hijos, por mi comportamiento, ¿no? Sí, es cierto. Y es cuando yo les digo a mis pacientes, les digo, a veces hay que tienes que frenar tu propio auto y yo les hago la analogía de que tú eres como un auto en que estás manejando en la autopista llamada autopista de la vida, no la 401, la autopista de la vida. Y depende de ti cómo quieres manejar ese auto y, y, y cómo vas a afectar a los demás que están manejando contigo en esa autopista de la vida. Y este auto hago la analogía y les digo, cada una de las partes del auto significa algo muy particular. Por decir algo, si tú manejas ese auto totalmente cochino, sucio por dentro, desorganizado, pues eso te va a afectar el manejo en la autopista de la vida. Y por eso es importante encontrar limpieza, organización. Entonces yo le digo a mis pacientes, te hago una pregunta, ¿hiciste la cama esta mañana? Me dice, no. ¿Tienes tu closet organizado? No, no lo tengo. Entonces le digo, la organización de ese auto interno no es solamente mental, sino también física, porque el cerebro apenas tú te levantas en la mañana y lo primero que ves es un desorden tenaz, el cerebro te va a decir, a ver, Pedro, ¿a qué jugamos? Me estás pidiendo a mí, demandando, hey, necesito que me ayudes con mi ansiedad, con mi estrés, pero lo único que yo veo al principio es una desorganización total físicamente hablando. O cuando llegas a tu casa y abres y ves la cocina vuelta una nada, eso no te va a ayudar, no te motiva. Entonces, organiza tu auto interno, límpialo, ¿sí? Y limpiarlo significa hacer la cama en la mañana, organizar tu closet, organizar la casa. Simples cosas como esas te van a ayudar a ti a que el cerebro empiece a engranar contigo en la idea de manejar mejor en la autopista de la vida. Volviendo a la analogía del auto, yo estoy manejando y el espejo retrovisor debe ser visto solamente para referencia, para saber, ok, miro. Pero no, mucha gente está manejando la autopista de la vida pegado al espejo retrovisor y miran y miran y miran los traumas y mira todo lo que sucedió, lo que me pasó cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años y mira, ¿y qué pasa cuando tú te pones a mirar solamente al espejo retrovisor? Te estrellas. Y te pasas estrellando y estrellas a otros, estrellas a tu esposa, a tus hijos. Wow. Entonces estás estrellando todo. Entonces te pones a mirar, a mirar, a mirar. Ok, el espejo retrovisor está ahí, pero solamente como punto de referencia. Estoy manejando la autopista de la vida. Tengo organizado mi auto, pero ahí viene ese hueco. A ver, ¿cómo fue que yo cogí ese hueco esa vez cuando tenía tantos años? Ok, ya, listo. Hago así. O veo ese bump. Tiene que ser como el punto de referencia ese espejo retrovisor. No quedarte mirando ahí. Entonces, sigo haciendo la analogía del auto y encuentro las llantas. La llanta que está aquí es la que yo llamo y le digo a mis pacientes, es la llanta de los pensamientos. Entonces, mira, a ver, revísala. ¿Qué pensamiento estás usando diariamente metiéndote ahí en la llanta del pensamiento para manejar la autopista de la vida? Pensamientos desadaptativos, pensamientos que no te ayudan, pensamientos de que soy blanco-negro, que estás a cada momento haciendo unas historias y unos monstruos que no tienen que ser, pensamientos que no te ayudan. Entonces, revisa los pensamientos y revisa esa llanta. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que volver a decirlo de una manera distinta? Entonces, o la quitas y pones una llanta nueva con pensamientos mucho más adaptativos, pensamientos que te van a ayudar no a solucionar todo, porque recuerda, esto no es, aquí no hay soluciones milagrosas. Y esa es otra cosa, la gente va a consulta pensando que me pasa esto, después de que no le hicieron caso a los mensajeros y que ya es un estado emocional de depresión, van a un psicólogo, desafortunadamente todavía nosotros en la sociedad, desafortunadamente Pedro, aquí menos que en países latinos, nos miran solamente como voy solamente allá cuando ya sé que la situación está muy difícil. Nosotros no somos la primera opción en nuestros países. Aquí un poquito distinto. Entonces vamos, ya cuando el incendio está grande
y están esperando que en una sola consulta nosotros ayudemos a apagar el incendio. Y ese incendio hubo demasiados mensajeros, no le hiciste caso y estás en un estado emocional y eso implica un cierto esfuerzo para que tú salgas de eso, ¿cierto? Entonces, los pensamientos que están en esa llanta, revisa qué pensamiento le estás metiendo, cómo estás manejando la autopista de la vida. Ya tienes organizado la parte de adentro, ya no estás pegado al espejo retrovisor, pero esa llanta está medio desinflada, revísala. Ok, si la tienes que quitar, cámbiala, pon un nuevo set de pensamiento. La llanta derecha, acción, comportamientos. ¿Qué tipo de acciones estás haciendo que no te están ayudando a manejar bien la autopista de la vida? Si tienes que cambiarla, cámbiala. Revisa las llantas de atrás. La llanta de acá se llama la llanta fisiológica. Revisa qué te duele. Porque hay personas que dicen, ay, me duele la rodilla. Ok, y si me duele la rodilla, entonces eso significa que yo no voy a poder jugar bien con mis hijos. Eso es una acción, la parte de la acción. Y entonces me afecta el pensamiento. O sea que yo no voy a ser un buen papá porque no voy a tener tiempo con mis hijos. Y llega la llanta de las emociones, que es la llanta de acá atrás. Por lo tanto, yo soy un fracaso, yo no sirvo para ser un buen papá. Y fíjate cómo se va armando ese ciclo con esas llantas. ¿Y comenzó dónde? En un dolor en la rodilla. Entonces, revisa, tómate una pastilla, vas donde el médico, haz algo para que no te siga afectando eso. Porque la única llanta que no puedes quitar y cambiar es la de las emociones por sí sola. La única manera en que la llanta de las emociones funcione bien es que revise la llanta de los pensamientos, la llanta de las acciones y la llanta de la fisiológica. Tienes que mirar qué es lo que necesita tu auto y con quién vas a andar y a qué velocidad vas a andar. Porque si estás cogiendo el auto y vas a 1000, porque quieres llegar allá y ser el primero en que llegas a esa meta por encima de todos los demás, y llegas allá y después dices, ¡eh! ¿Quién está conmigo? Dejaste atrás a tu esposa, a tus amigos, a todo el mundo. Entonces también hay que saber los demás a qué velocidad van y manejar con ellos armoniosamente, con ese auto bien, al punto, tune-up y las llantas y todo. ¿Ves? Ahí donde yo quería llegar porque que era, digamos, parte de la pregunta que sé que muchas personas quisieran que tú respondieras, pero creo que con esa respuesta que nos acabas de dar ha sido súper interesante y maravillosa la analogía del carro. Estaba pensando mucho en el tema, en el momento del retrovisor. Muchas personas a veces nos quedamos mirando ese retrovisor Yo tuve y el YouTube. Yo era, y se quedan ahí. se quedan ahí Y no cuando... disfrutan el paisaje, Exacto. el manejar y se quedan ahí, no, YouTube, y se pasan estrellando y estrellan a otro y estrellan a la esposa y no. Eso quería decir. Entonces, esa podría ser una forma saludable de cómo identificar el duelo y poder trabajar. Puede ser, sí, hay muchas otras razones, por ejemplo, cambia tus hábitos alimenticios, duerme mejor, conéctate más socialmente, haz ejercicio. Miren, la farmacia más económica, y se lo digo allá, más económica, más fácil y rápida de obtener medicina son tus músculos. Increíble, no hacemos uso de ella. En vez de, es que necesito una medicina, me voy a, pero es que es tarde. Cada vez que tú estresas el músculo inmediatamente suelta unos químicos. Entre esos químicos está la endorfina, y la endorfina después ayuda a la producción de dopamina, y la dopamina después la oxitocina, que son las hormonas y neurotransmisores de la felicidad. Entonces, yo les invito a mis pacientes y te invito a ti que me estás escuchando, cada vez que te sientas así, estresa el músculo, busca medicina. ¿Cómo lo puedes hacer? Sencillo, párate, baja a la pared, si no quieres hacer unas flexiones de pecho, ves ahí a la pared y empuja la pared, fuérzala como si estuvieses haciendo unas de pecho en la pared, o coge y estrecha tus músculos hasta que los estreses y empiezas a que suelte eso. Cosas tan sencillas como esas. El estiramiento. Estiramiento, levanta peso. Cosas de esas te van a ayudar. Entonces, es
es un conjunto de cosas, Pedro. Volvemos a lo mismo. Son las decisiones. Son las que yo voy decisiones tomando. que estás tomando. Y decides al final y y el cuerpo te dice, toma más agua, haz ejercicio. El riñón te dice, haz esto, duerme más, ves a terapia. Y tú, ya sé qué es, voy a tomar más café. Y toma más café. Oh, ya sé qué es, no duerme nada y pasa desvelado, pegado a los electrónicos y jugando o alguna otra cosa. O ya sé que voy a tomar más alcohol. O ya sé que voy a fumar más marihuana. O ya sé qué es. Entonces son las decisiones que estás tomando que hacen más difícil tu duelo y aceptación aquí en este país. Por eso te quería preguntar, ¿es necesario siempre buscar una ayuda profesional o se puede ir subsanando uno mismo? Aunque pues ya me respondiste eso, porque pues primero empezar a conocerse, a identificar y después de eso tomar decisiones. Pero ¿cuándo uno puede decir, no, yo tengo que ir a donde un profesional? Mire, en estos días tuve un paciente joven y me repitió muchas veces, yo le he ofrecido mi ayuda de hace mucho tiempo. Pues no yo directamente, la mamá le había dicho, mira, ¿por qué no vas a ver a Germán? Y él siempre tenía un estribillo, se repetía. Es yo soy el mismo psicoterapeuta, yo mismo soy el mismo psicoterapeuta, porque lo había visto en unos podcasts de autoayuda y ese tipo de cosas. Cosa de la cual tengo tengo ciertas diferencias con eso, con los famosísimos coaching y ese tipo de cosas. Entonces él creyó eso y diga, no, es que yo soy mismo, yo mismo puedo decir. Y muchos de ustedes lo que me están en este momento viendo, y respeto esa opinión. Y sabes que la respuesta a tu pregunta es, ambas son ciertas. Eh, si comes bien, duermes bien, tomas, em, em, haces ejercicio y tienes esto y dejas algunas cosas, posiblemente no tengas la necesidad de ir a un psicólogo o a un psicoterapeuta. Es cierto, puedes de alguna manera intentar hacer dentro de tu imperfección la forma más funcional de hacerlo. Ahora bien, ¿qué te ayuda un psicoterapeuta? Y a eso donde yo también quiero ir. Ojalá no nos miren a nosotros solamente cuando el incendio esté grande. Yo preferiría y amo terapéuticamente a aquellos pacientes que van a mi consulta diciendo de 10 a 1, siendo 10, estás muy bien en tu vida y 1 muy mal y me dicen, no, yo estoy en 8. Yo, oh, magnífico. Y entonces, no, es que yo quiero evitar estar en un 6 o en un 5 y quiero que me des herramientas para cuando lleguen los momentos de vacas flacas, porque los vamos a tener, ¿qué voy a hacer para yo evitar eso? O sea, llegan a mi consulta de una manera más proactiva. Me encanta eso. Y eso me parece bien. Y si hablamos de eso, y nuevamente la analogía del auto, haz de cuenta como vas en la highway y encuentras los on the road, en que tú paras, es normalmente pues ves, aunque tu carro está manejando bien y está todo, no pierdes nada. Para un momentico y ves a un técnico que te revise por lo menos, porque siempre hay que hacer revisión periódica del auto. Acuérdate, cada año hay que hacer la revisión periódica del auto. Que te revise cómo está asuntos de ego o algunos miedos o que, mira, a ver, revísalos. Algunos traumas que no han sido resueltos en el pasado. Revísalo, ve a donde el técnico. Si necesitas un técnico espiritual, ve a donde tu sacerdote. Hay varios técnicos en la highway que se prepararon tantos años por algo. Úsalos. Ves a donde el técnico dice, oye, mira, estoy bien, estoy en 8, pero a mí me gustaría que me llegas herramientas desde la parte espiritual, desde la parte mental, desde la parte, para evitar que yo caiga en ese número. No esperar ya lo último. Por ejemplo, No esperar eso. yo conocí el caso de una pareja que iban a terapia de pareja. Iban a terapia de pareja y otro se le acercó y le dijo, oiga, pues ustedes están muy mal. ¿Cómo lo siento? Yo no sabía que ustedes estaban muy mal. Y él le respondió de esa manera, no estamos mal. Al contrario, estamos tomando
todas las herramientas necesarias para no estar mal. Absolutamente. Me encantan. Yo cuando escucho y veo pacientes de esa manera, me enamoro terapéuticamente de ellos. Debería ser así. Deberían vernos a nosotros no solamente cuando ya el asunto es, no, ve, voy a ir donde el técnico mental, estoy bien, el carro está manejando bien, pero hacerle la revisión a ver cómo va el asunto. Pero tampoco podemos caer, o sea, sería lo ideal, ¿no, David? Que lo utilizáramos desde el momento en que tú identificas que te puede estar estar sufriendo un cambio. Pero digamos si hay personas que se auto, ¿cómo podríamos decir? Autote- autotera- Son sus propios autoterapeutas. Son sus propios terapeutas. Y siguen haciéndose su propia terapia. Pero ya llegan un momento al que llegan al cero. O sea, ya tocaron fondo. O sea, también le podemos dar esperanza a esas personas. Total. Y esa es nuevamente la analogía del auto. Mira a ver a quién estás chocando, porque hay unos que dentro de su ego dicen, no, yo no voy a ningún terapista porque yo soy primero latino y el latino maneja esa vaina de ir a hablar yo, esto, no, yo lo manejo y vas a ver y cómo lo estás manejando. Revisa el resultado que estás teniendo de hacer tu propia autoterapia. Porque hay personas, en el caso de esta persona que yo te estaba comentando, que él decía, no, yo por eso no iba. ¿Y cómo lo manejaba? Fumando marihuana, haciendo otras cosas que en últimas para él consideraba que sí, que estaba bien. Pero mira que gradualmente estaba afectándolo en todo sentido. Porque es que muchas personas, y en eso pasa muchísimo, no, yo no necesito ir a ningún psicólogo porque yo estoy bien. Pero si tú miras tu resultado, qué es lo que está pasando, cómo estás manejando tu auto en esta autopista de la vida, vas a encontrar una familia casi destruida, la parte de tus metas y metas personales en donde te encuentras que la verdad tu autoestima no es el mejor y te sientes afectado emocionalmente, pero sigues manteniendo esa máscara porque no quieres aceptar que algo está pasando y entonces dices, no, yo soy mi propio autoterapeuta, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Si realmente te está funcionando lo que estás haciendo, no sé, es como un proceso de autorreflexión en donde te vas a encontrar que no pierdes nada y no hablar con alguien, quien quita que ganes algo y que cambies algo David, me gustaría que tú le contaras a todos los suscriptores, porque sé que tal vez vamos a encontrar personas, pero bueno, no, tal vez vamos a encontrar, porque esa es la realidad de la vida, o sea, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero si aquellas personas que están pasando por una etapa, que no saben cómo llamarla, eh, pero que en el fondo podría ser el duelo, pero no lo he podido identificar, tú le podrías dar ese mensaje a ese suscriptor, suscriptora, de cuáles son algunas cosas para reconocerlo, ya lo hemos hablado, pero como para sí volverlo como muy importante, oiga, yo estoy Sí. pasando por esto, oiga, sí, es esto, es esto. Lo que tú dijiste al principio me parece clave. Si en algún momento te levantas o estás haciendo algo y sientes que hay algo que es el cerebro mandándote un mensajero. Eh, una de las sugerencias, una de las cosas en que fallan muchos de mis pacientes es que creen saber qué es lo que pasa y no lo trabajan porque es que yo sé que eso puede ser eso y lo dejan en la mente. Y yo siempre les digo, confían en ese momento en su peor enemigo, que es la mente, porque la mente es la que está creando esa situación. Entonces, la mente se está creando esa situación con una serie de pensamientos de los cuales no son adaptativos, no son saludables. Por ejemplo, ¿qué son pensamientos donde tú tienes que mirar, uy, ¿qué está pasando? Cuando empiezas a internalizar el problema o la causa y empiezas a decir es que tú eres así, o sea, dejas que la situación te defina a ti. Por ejemplo, eh,
yo soy un perdedor, o es que yo siempre soy así, o yo nunca voy a cambiar. ¿Sí? Cuando uno empieza a usar ese tipo de superlativos, es una gran red flag, es una bandera roja de que algo no está funcionando bien. Te está diciendo, ojo, te estás diciendo cosas de las cuales estás creyendo y el poder de la palabra es tal que te lo vas a creer y que realmente eres un perdedor y que tú no eres un bueno para nada. Entonces, ese tipo de cosas te indican algo y no está bien. Pero si yo lo dejo ahí y no lo trabajo, y para mí trabajarlo es coger una hoja de papel, un esfero y empezar a escribir, hagan el ejercicio. Apenas ustedes estén sintiendo algo, no lo dejen en su mente, porque la mente es la que está creando ese desorden. Y si yo digo, no, yo sé qué es, sácalo, sácalo. El poder que hay, incluso hay un libro, El poder de la escritura, en donde el cerebro se conecta con tu mano y empiezas a escribir. Escríbelo. Haz el ejercicio por más de 5 minutos. Escribe sin gramática, lo que sea. Todo lo que estás teniendo en ese momento en el pensamiento, sácalo de tu mente, míralo y empieza a generar planes. Planes significa qué es lo que yo voy a cambiar, cómo lo voy a hacer, quién me va a ayudar, cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer. Todo empiezas a responder a ese tipo de preguntas, pero lo tienes escrito inmediatamente. Te prometo que la emoción que estás teniendo de ansiedad, depresión o tristeza se te va a disminuir impresionantemente. Entonces, siento el mensajero, hay algo que no está funcionando. Trabájalo, sácalo de tu mente, empieza a escribirlo. Y decir, ok, bueno, ¿qué es lo que me está molestando? Oh, es esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y empiezas a desafiarte a ti mismo. Desafíate para buscar una alternativa, algo mucho mejor para trabajar, ¿no? Es una de las cosas que diría, es, si sientes que hay algo, escríbelo, sácalo, ¿no? Ahí ande, bueno, ahí era ese mensaje que me gustaría ya como llegando infortunadamente como a la recta final del episodio. Ese, el mensaje que yo quería que le enviaras a aquella persona que nos esté viendo. ¿Cuándo es ese mensaje que tú, desde el punto de vista profesional, le envíes a aquella persona que se está sintiendo así como lo acabas de identificar? Sí. ¿Qué pasos a seguir cuando se siente sola o se siente triste o no se halla después de estar viviendo este duelo migratorio? Gestiona tus necesidades, recuerdan, son 5 necesidades básicas. Poder, libertad, diversión y aprendizaje, la fisiología, las necesidades básicas y el de amor y pertenencia. Empieza a mirar, empieza a mirar qué necesidad es qué dimensión en ese momento necesitas trabajar mucho más. Yo les doy un tip y en eso voy a ser bastante enfático. Si ustedes quieren mejorar algo en la vida, lo que vayan a mejorar necesita 2 elementos. Si esos elementos no están, va a ser muy difícil, complicado que ustedes mejoren algo en la vida. Primer elemento, tienen que definir claramente qué es lo que quieren mejorar. No como quiero ser mejor esposo. Es muy efímero. ¿Sí? Quiero ser un mejor esposo, que se pueda comunicar mejor con mi esposa, en donde podamos, qué sé yo, tener menos conflicto o generar momentos mucho más agradables. Algo mucho más específico, ¿no? Quiero ser mejor estudiante. ¿Qué significa ser mejor estudiante? Quiero al final del año poder tener grados por encima de tanto, mi promedio. Necesitas especificar claramente. Acuérdense del método SMART, ¿no? Que es pequeño, medible, específico de las metas, ¿no? Lo definan. Y segundo, tengan números, tengan datos, porque si no hay datos, no vas a saber dónde estabas y a dónde vas y en dónde estás después de ese desafío. Tiene que haber números, tiene que haber datos para que tú te compares y mires, aquí estabas y acá ya, aquí es donde tú quieres llegar. Si no hay datos, si no definen muy bien, lo que tú tienes en tu mente es solamente un sueño, un deseo.
Ay, yo quiero ser mejor estudiante. ¿Pero qué significa eso? No, ser mejor estudiante es, no sé, mejor estudiante. No lo has definido. Dame números. No, no sé. Entonces, ahí no hay. Lo que no se defina y lo que no tenga un plan basado en números, eso no es una meta, eso es solamente un deseo, un sueño. Entonces los invito a ustedes a que cuando quieran algo esté pasando, se sienten, lo escriban, miren qué es lo que está pasando. Llegan ustedes, ok, yo estoy sintiendo esto y esto y esto y esto y esto. Ok, bueno, listo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero yo hacer con esto? Yo siento que yo todavía no me puedo adaptar muy bien a Canadá. Todavía a mí esto me cuesta y cuesta. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, algo tienes que hacer, porque si no, recuerda, el problema no es el problema, es las decisiones que estás tomando. ¿Qué alternativa vas a tomar? Ok, entonces, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Bueno, yo quiero abrirme más a la sociedad canadiense, por lo tanto, no me quiero sentir que estoy excluido. Ok, listo, hay algo. Ok, ahora necesitamos números. Pero Germán, ¿cómo voy a medir eso si no es cuantitativo? Recuerda que también están lo cualitativo, los subjetivos. Haz una escala y pregúntate, de 10 a 1 siendo 10, estoy muy conectado con la sociedad canadiense y 1, estoy totalmente lo contrario. ¿En qué número estoy? Ay, yo sé, yo ahorita me siento que estoy en 5, en 4. Listo, bingo, ya tienes un número. Ya lo tienes. Ahora, desafíate y di, ok, en 2 semanas o en un mes, ¿qué debo hacer para subir esa escala de 5 a 5.5 a 6? Magnífico, ya tienes a dónde quieres llegar. Entonces, ya hay una meta, ya hay algo, ya quieres trabajar y eso te va a permitir a ti satisfacer la necesidad de pertenencia en la sociedad. Entonces, define qué es lo que quieres. Ten números. Si no los tienes de número cuantitativo, búscalo cualitativo. Pregúntate a cada momento, ¿cómo estoy con mi esposa? Jueguen con ella. Ves y dice, oye amor, te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo está nuestra relación? Ah, no sé, ¿qué tal si nos hacemos de 10 a 1, siendo 10 está lo mejor que hemos estado y 1 lo opuesto? Ok, listo. Ay, estos juegos tuyos, Pedro. Ay, sí. Bueno, coge un numerito, un papelito. Ok, listo. A la cuenta de 3 escribimos un número. Ah, listo, ya, mi número. Listo, ok, bueno, vale. A la 1, 2, 3, multiplicamos. Ah, mira, tenemos 6 y tú tienes 7. Si quieres hacemos un promedio, lo sumamos, sacamos el promedio. ¿Le? Entonces, ahora jueguen con eso. Y, amor, ¿qué te parece? Si de aquí en 2 semanas miramos a ver cómo podemos subir la relación, así sea medio punto. Y sorpréndanse. Empiecen. Pero tienen que tener números, tienen que tener una escala, tienen que saber dónde estaban y a dónde quieren ir. Y eso va a ayudar muchísimo, porque ahí ustedes van a mirar qué es lo que tengo que dejar de hacer, qué tengo que empezar a adquirir, qué es lo que tengo que... Todo ese tipo de cosas te van a ayudar porque ya hay una meta, ya hay un número, ya quieres llegar allá. Y eso que llamamos como los hábitos atómicos. Oh, sí, del libro. Maravilloso. Sí, maravilloso. Pequeñas cosas que poquito a poquito, Poquito a porque poco. no podemos, digamos, hacer en esa escala que tú estás hablando. No, que estoy en 6 en la relación con mi esposa, con mi pareja. No, es que tenemos que llegar a 10 mañana. Ah, y bueno, sí, claro, la perfección, recuerda, somos imperfectos y vamos a seguir siendo imperfectos. Lo único perfecto en este mundo fue Jesucristo. Acepten la flexibilidad de que no todo va a ser perfecto y hay que saber entender los ups and downs de la vida. El secreto de la vida muchas veces no es decir, ay, yo quiero, ¿cómo hago yo para ser feliz? No, esas preguntas a mí yo le digo, soy la última persona en decirte cómo puedes ser feliz porque yo sé que tú sabes cómo ser feliz. Pero si tú me quieres preguntar, Germán, David, ¿cómo puedo hacer para que cuando no sea feliz yo pueda seguir mi vida? Magnífico, te puedo dar unos tips. O sea, porque es que de eso se trata. El secreto de la vida es cómo vas a gestionar los down moments, los momentos de baja, no los alta. ¿Cómo vas a gestionar los momentos de baja? ¿Qué vas a hacer para que no hacer que estés bajando, 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 bajando hasta que toques fondo? Es acepta, estás en una de esas emociones y qué vas a hacer para volver a subir la emoción. De eso se trata. Somos imperfectos. Eso significa que, mira, la madurez de una persona, y con esto yo sé que me estoy extendiendo, pero la madurez de una persona se mide no por el error que estás cometiendo, Pedro. Nuestro cerebro, la tendencia es cometer errores a cada momento. A mí me da risa cuando alguien dice, y tiene 30 años y mira tan inmaduro que es.
Pues puede tener 98 años y va a seguir siendo inmaduro la persona. El asunto no es en la edad, porque nuestro cerebro está hecho para tener momentos de inmadurez. Si usted mira un cerebro humano, el cerebro es así, y todo esto, la parte del cerebro biológico reptiliano, ese cerebro emocional, y es mucho más grande. Lo que ustedes ven de la figura del cerebro, la parte que nos diferencia de las demás especies, hagan de cuenta esta hoja que está aquí, 4 hojitas de esta. Ese es el tamaño que nos diferencia de las demás especies. Ese es el tamaño de nuestra precorteza frontal. Es el tamaño de lo que llamamos ser humano. Es una cosita así de chiquita, Pedro. Así. Y el cerebro grande, todo esto es reptiliano, eso es emocional. O sea que nosotros tenemos una tendencia a estar con la palabra C, pero no lo puedo decir, pero cometiendo errores. ¿Sí? A cada momento. O sea, la madurez de una persona no se debe medir por el hecho de que cometas un error o que seas imperfecto. La madurez de una persona se mide en la capacidad que estas 4 hojitas de tamaño te permitan a ti reconocer el error y reparar el error. Es ahí donde tú vas a ser maduro. Si tú estás haciendo todo lo que le estoy diciendo, la escala y esto y lo otro, y voy a tomar agua y voy a dormir mejor, pero vuelves y metes las patas, reconócelo, acéptalo y repáralo. Es ahí donde te van a decir, eres una persona madura. No porque cometiste el error, no porque te dejaste llevar por la emoción y contestaste algo feo. Eres reptiliano, la gran mayoría. Es qué capacidad tienes en esa cosita así chiquita que te diferencia de las demás especies para decir, oye, mi amor, lo siento. ¿Y qué vas a hacer para repararlo? Ahí es ahí donde tienes que ser maduro. Germán David. Y para terminar, entonces podríamos volver a tocar la frase con la que iniciamos, ¿no? Entonces, superar el duelo migratorio. ¿Se puede superar el duelo migratorio? Absolutamente. O siempre o tenemos que aprender a vivir con él. Gracias. Superar el duelo migratorio no significa que no lo voy a tener. Superar el duelo migratorio significa que lo acepto, que voy a vivir con él constantemente y que me va a permitir a mí ser más funcional. Eso es superarlo para mí. ¿Sí? No quedarse con eso. Pero el duelo es parte de la vida, lo van a tener siempre hasta el día que ustedes se mueran. Y hay que aceptarlo y hay que saberlo vivir. David, muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy bonito, muy interesante. Tienes un conocimiento y una forma de explicar todo el conocimiento que tienes maravillosamente. Te felicito. Gracias por venir aquí al episodio con nosotros, con todos los suscriptores de Como Pedro por su casa. Me gustaría que yo sé que muchas de las personas que están ahí quedaron encantados y quieren conocerte un poco más. Les gustaría saber tus redes sociales, dónde se pueden comunicar contigo, cómo pueden hacer para poder llegar a que también, si tú sientes que necesitas una ayuda profesional, te recomendamos a Germán David, un profesional de verdad que es recomendado por el episodio y también por el canal Como Pedro por su casa podcast. Gracias. En los medios sociales estoy como B-Motion, y pienso que Sí, los vamos a colocar. lo vamos a colocar ahí. Estoy en Instagram, constantemente pongo videos, cosas sobre cómo hacer de esta vida un poco mejor. Me encuentran en Instagram, en Facebook, y claro que sí, en cualquier momento. Aunque estoy aquí en London, Ontario, de todos modos tengo pacientes virtuales en toda Canadá e incluso también algunos fuera de Canadá. Así que claro que sí, con muchísimo gusto. Mi agenda no es la más disponible, pero me gusta también estar ocupado, así que si en algún momento quieren contactarme, les doy como sugerencia, háganlo con tiempo para yo poder mirar la agenda. Claro que sí. Bueno, Germán David, muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad que de parte de todo el equipo de Como Pedro por su casa podcast y de todos los suscriptores que están ahí súper emocionados por todo lo que nos acabas de brindar, esta información tan importante. A todos ustedes les vamos a pedir un favor.
comenten sobre cómo se sienten, cómo han vivido ustedes el duelo migratorio, cómo han podido transformarse desde el momento en que ustedes dejaron, llamémoslo, esa zona de confort allá de sus países y se vinieron para otro país. Cuéntenos ahí en las cajas de comentarios, que es muy importante para saber cómo se sienten todos ustedes. Recuerden, si les gustó este video, compártanlo con todos sus amigos, porque es importante que esta información tan valiosa llegue a todos los rincones del mundo, porque no solamente se migra para Canadá, a cualquier país que tú vayas y te sientas identificado, pues este es el episodio que tú estabas buscando. Recuerden también a todos los suscriptores, gracias por estar ahí, y el que no es suscriptor, por favor, suscríbase. Aquí también abajito está el botoncito de suscribirse, porque con eso pues hacemos que esta familia de Como Pedro por su casa esté cada vez más grande. Activen la campanita y muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide vernos en el próximo episodio. Germán, David, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por darme la posibilidad de poder hablar cosas que normalmente le digo a mis clientes, pacientes, y aquí a la orden. Si en algún momento ves que hay preguntas de las cuales necesitan un poco más de aclaración, vuelvo y repito, es muy difícil intentar en este tiempo hablar muchas cosas que posiblemente cuando termine me vaya a la casa voy a decir, pero ¿por qué no dije esto? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué se me olvidó? Así que basado en las preguntas que ustedes hagan, que como dice Pedro, más que contentos que nos manden sus comentarios, si hay algo de lo cual yo pueda aclarar, me dices, Pedro, y con muchísimo Entonces gusto. podemos decirle a todos que si alguien tiene una pregunta ahí para hacérsela a ti, pues que la dejen ahí en comentarios. Totalmente, sí, Ya claro. saben. Con buena compañía, compartiendo tus pasiones. Entremos en confianza, como Pedro por su casa.